Bienvenido a una lección sobre integrales en línea en R3. Espero que ya hayas visto las integrales de video en línea en R2. Esto es solo una extensión de la misma idea en tres dimensiones. Entonces, si tenemos una función continua, f de x, y z, en una región que contiene una curva de espacio suave dada por la función de valor vectorial como vemos aquí donde t está en el intervalo cerrado de a a b, entonces podemos evaluar esta función de tres variables a lo largo de la curva espacial con respecto a s evaluando esta integral aquí con respecto a t. Entonces, primero convertimos la función f de x, y z en una función de t reemplazando x con x de t, y con y de t, y z con z de t de los componentes de la curva espacial, y luego reemplazamos el diferencial s con la magnitud de r' de t. Y como mencionamos en el último video, reemplazar el diferencial s con la magnitud de r' de t, debería ser algo familiar para nosotros porque lo hicimos cuando determinamos la longitud del arco de una curva espacial al principio del semestre. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Queremos integrar la siguiente integral de línea desde el punto 0, 0, 0 hasta el punto 2, 5, 4. Así que primero necesitábamos encontrar r de t. Para esta ruta, entonces si dejamos que el componente x sea 2t, el componente y sea 5t y el componente z sea 4t, esta sería la ruta de nuestra integral de línea mientras t esté en el intervalo cerrado de 0 a 1. Esto también nos dice que x' de t sería igual a 2, y' de t sería igual a 5, y z' de t sería igual a 4. Avancemos y configuremos esto en términos de t. Los límites de integración serían de 0 a 1. Ahora vamos a seguir adelante y reescribir la función dada en términos de t. Entonces tendremos 2 veces x veces y, entonces tendremos 2 veces 2t por 5t. Más 3 veces z, que sería 3 veces 4t. Vamos a multiplicar esto por la magnitud de r' de t. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, más 4 al cuadrado, de t. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Entonces vamos a tener 2 veces 2t, 5 veces t, eso será 20t al cuadrado. Esto será 12t. Esta será la raíz cuadrada de 4 más 25 más 16. Esa será la raíz cuadrada de 45. Vayamos a la siguiente página. Aquí tenemos un factor común de 4. Factoricemos 4, raíz cuadrada 45. Nos quedarán 5t al cuadrado más 3t. La raíz cuadrada de 45 se simplifica a 3, la raíz cuadrada 5. Entonces tenemos 2c, raíz cuadrada 5. Ahora seguiremos adelante e integraremos. Tendremos 5 veces t al tercero sobre 3, o 5 3t en cubos más 3 veces t al cuadrado sobre 2, o 3 2t al cuadrado. Entonces, cuando t es 1, tendremos 5 3 más 3 2. Cuando t es 0, ambos son 0. El denominador común aquí sería 6. Entonces tenemos 12 raíces cuadradas de 5 más de una vez. Esto sería 19 sobre 6. Y esto se simplifica aquí. Ahora podemos multiplicar. Tenemos 2 veces 19. Eso es 38, raíz cuadrada 5 todos sobre 1. Entonces el resultado sería 38, raíz cuadrada 5. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí queremos integrar la siguiente línea integral. A lo largo de r de t es igual a coseno t, seno t, t, que es una hélice en el intervalo cerrado de 0 a pi. Tenga en cuenta que en este problema, ya nos han dado la función de valor vectorial para el camino de la integración. Así que aquí está x de t, y de t, y z de t. Entonces sabemos que x' de t
sería igual al seno negativo t. Y prima de t es igual a coseno t. Y z' de t sería igual a 1. Así que sigamos adelante y convierta nuestra función a una función de t, y luego reemplacemos el diferencial s con la magnitud de r' de t. Sabemos que el intervalo para t es de 0 a pi. Vamos a tener 2 y por seno z eso va a ser 2 veces seno t. Y seno z es igual a seno t porque z es igual a t. Y vamos a tener la magnitud de r' de t, entonces tendremos seno cuadrado t. Más coseno cuadrado t. Más una raíz cuadrada es 1. Así que echemos un vistazo a esta raíz cuadrada aquí. Todo esto es igual a 1, por lo que se convierte en la raíz cuadrada de 2. Avancemos y factoricemos la raíz cuadrada de 2. Escribiremos esto como 2, seno cuadrado t, de t. Y sigamos y terminemos esto en la página siguiente. Ahora aquí, tendrá que aplicar la fórmula de reducción de potencia para t seno cuadrado. Aquí está la fórmula aquí. Observe que los dos aquí se simplifican. Entonces solo tenemos un coseno menos 2t, de t. Entonces, por supuesto, aquí tenemos una sustitución u. Entonces, al convertir a u, tendríamos un factor adicional de 1, 2. Entonces tendremos t menos, esto será 1, 2, seno 2t. Ahora, adelante y reemplaza t con pi y luego 0. Y cuando t es pi, tendremos pi menos. El seno de 2pi es 0 menos, y luego cuando t es 0, ambos son 0 nuevamente. Entonces nos quedamos con la raíz cuadrada de 2 veces pi. Entonces el resultado sería la raíz cuadrada de 2pi. Y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.